¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterio Infinito Perú. Los saluda como siempre su amigo Fernando Chapi. En esta ocasión, pues quiero hablarles sobre un tema de reflexión espiritual. Creo que estos son el tipo de videos que más me agrada hacer, sobre todo cuando no se trata de salidas de campo, que ahora pues no se pueden realizar por el tema del confinamiento, que aquí en el país seguimos pasando y en buena parte del mundo también. El día de ayer, el día de ayer sábado, fue una fecha que durante buena parte de la historia de la humanidad tuvo una alta consideración desde el punto de vista de lo trascendente, de lo espiritual. Se trata del solsticio de invierno para quienes estamos en el hemisferio sur y solsticio de verano para quienes estén en el hemisferio norte. Para nosotros, en esta parte del globo, el día con menos horas de luz solar del año y por ende de mayor oscuridad. Así que las antiguas culturas, como por ejemplo con un ritual que hasta ahora ha trascendido de alguna manera, el Inti Raymi, las antiguas culturas lo que trataban de hacer era, por decirlo así, amarrar al sol mediante oraciones, mediante gestos, mediante distintos actos de naturaleza mágica, para que el sol no se vaya, para que el sol se quede, para que las penumbras, la sombra, no gane la batalla, ¿no? Y bueno, en el caso de quienes están al otro lado del mundo, se desarrollaban y hasta ahora quedan como tradiciones, muchas veces descontextualizadas, digamos, rituales que lo que hacían era agradecer, ¿no?, al sol porque había llegado a su punto máximo, digamos, al día que tenía más horas de luz solar de todo el año, ¿no? Entonces era una ocasión de regocijo y de alegría general. Ha pasado el tiempo y sin embargo creo que es una ocasión bonita para darle un significado espiritual y algo de reflexión. Vamos a hablar un poco sobre la adoración, sobre qué lugar puede ser el más idóneo para efectuar una adoración hacia Dios. Pues resulta que estaba leyendo el libro de Urantia, concretamente el documento 167, la sección 6, en el cual pues se relata la bendición de los niños cuando Jesús estaba en Jericó. Y los párrafos finales de esa parte, de esa sección sexta, son particularmente interesantes respecto al hecho de la adoración, así que paso a leerlo. Fue también en Jericó en relación con una conversación sobre la temprana capacitación religiosa de los niños en los hábitos de adoración divina, donde Jesús explicó a sus apóstoles el gran valor de la belleza como influencia que estimula a adorar, especialmente con los niños. El maestro por precepto y ejemplo enseñó el valor de adorar al Creador en el ambiente natural de la creación. Prefería comunicarse con el Padre Celestial en los bosques y rodeado por las criaturas más bajas del mundo natural. Se regocijaba de contemplar al Padre a través del espectáculo inspirador de los reinos llenos estelares de los hijos creadores. Cuando no sea posible adorar a Dios en los tabernáculos de la naturaleza, el hombre debería proveer edificios bellos, santuarios de atrayente sencillez y belleza artística para que pueda despertarse la más alta de las emociones humanas, asociada con un enfoque intelectual a la comunión espiritual con Dios. La verdad, la belleza y la santidad son auxilios poderosos y eficaces para la verdadera adoración. Pero la comunión espiritual no se estimula meramente con los adornos masivos y el embellecimiento exagerado de un arte humano elaborado y ostentoso. La perfección es tanto más religiosa cuanto más sencilla y semejante a la naturaleza sea. Qué pena que los niños pequeños conozcan por primera vez los conceptos de adoración pública en fríos, estériles aposentos, tan despojados de belleza y vacíos de toda sugerencia de alegría y santidad inspiradora. El niño debería acercarse primero a la adoración en un medio natural. Más tarde, acompañado por sus padres, debería poder concurrir a un templo público religioso que sea por lo menos tan atrayente materialmente y artísticamente hermoso como el hogar en el cual vive a diario. De aquí podemos sacar varias cosas, ¿no? Primero, se nos está diciendo que ya desde niños debemos incentivar
a las personas a la adoración hacia el Padre, hacia el reconocimiento de la existencia de un ser superior que lo sustenta todo y del cual nosotros somos pues su creación, sus hijos. Esto es interesante recalcarlo porque ahora hay ciertas corrientes de pensamiento que dicen todo lo contrario. Incluso he leído por ahí que se habla de, digamos, del hecho de enseñarle a tu hijo la existencia de Dios o, digamos, encaminarlo en cierta tradición religiosa como una injusticia, e incluso alguien habló de abuso en alguna ocasión o de adoctrinamiento, de ideologización y este tipo de cosas, ¿no? Digamos que vivimos un poco en el mundo al revés, pero bueno, en realidad aquí se nos habla de que también ese tipo de, por la propia naturaleza, me imagino, de los seres humanos cuando somos niños, cuando somos muy jovencitos, no debe ser, digamos, una motivación de adorar al Padre basada en conceptos, basada pues en complicadas cuestiones teológicas o complicados juegos de palabras, sino recurriendo al asombro que nos produce la naturaleza. Cuanto más nos puede a nosotros, incluso ya siendo adultos, provocar, digamos, las ganas de adorar al Padre cuando contemplamos su creación, sobre todo en las escalas más majestuosas, como, no sé, por ejemplo, cuando subimos a lo alto de una montaña y vemos un paisaje de bosques hermosos, cuando estamos de repente frente al mar y podemos observar un atardecer particularmente colorido y bello, eh, en tantas ocasiones, en tantos paisajes que nos da nuestro querido mundo y que hacen que el alma se dirija directamente a la adoración, muchas veces sin planificarlo, muchas veces de maneras tan sencillas como dar gracias por la vida o dar gracias al Padre por vivir esos momentos irrepetibles. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando vivimos en lugares donde por rutina, por trabajo, por la razón que fuera, no podemos estar constantemente yendo a la naturaleza a observar? Yo sé que siempre se puede, porque incluso yo cuando vivía en el centro de la ciudad más grande de mi país, subía al piso más alto del lugar donde habitaba y por sobre los techos de las casas y los edificios podía ver unos hermosos atardeceres. Incluso en un par de ocasiones llegué a ver arcoíris que en Lima de por sí son difíciles de observar. Y en la noche algunas estrellas, de las pocas que se pueden ver en el cielo, casi siempre cubierto por nubes estratos de ahí de Lima, ¿no? Entonces sí hay ocasiones de observar. Si uno sabe a dónde ver, puede maravillarse y puede dar gracias a Dios por un día más de vida, por ese momento en concreto y de ahí por todo lo demás. Pero cuando no podemos o no sé, no nos da la idea de hacer eso, la humanidad no está prohibida de hacer templos, de recurrir al arte. Incluso, ya saliendo un poco del tema del libro de Urantia, y si tomamos como ciertos, por ejemplo, las cartas de Humo y también otros testimonios que hay de supuestos contactos con seres de otros mundos, estos coinciden en decir que uno de los puntos, digamos, más saltantes y reconocidos de la civilización de nuestro planeta es que a pesar de todo este asunto de que estamos muy atrasados en moral, digamos, en formación del carácter de la mayoría de la gente, en tecnología, el arte es una de nuestras más valiosas, de nuestros más valiosos desarrollos, ¿no? Incluso causa la admiración en otros mundos. Y justamente esto se ve en muchas ocasiones, y ya no tanto en el presente, en donde el arte en buena cuenta se ha degradado, sino, por ejemplo, cuando vamos a un museo y apreciamos obras de arte de cierta antigüedad, o en los templos, sin ir tanto como a los museos, en los propios templos. A mí me agrada personalmente mucho ir a las iglesias católicas, ¿no? Sobre todo en las que son del periodo español, las más antiguas, y regocijarme en la penumbra cuando no hay culto religioso, ¿no? Con la luz de las velas, con algunas tenues lámparas, en observar aquellas obras de arte que representan escenas pías o, digamos, la imaginería propia de la época en la cual fueron conceptuadas, de la idea de Dios, ¿no? Por ejemplo, lo que les está apareciendo ahora, aquí a un lado de la pantalla, es una de las imágenes que más me gustan en una iglesia del centro de Lima, que representa al Padre, a Dios Padre, así como lo imaginaban, como dice en Caballo de Troya, el Barbas, ¿no?
que tiene al mundo entre sus manos, ¿no? De repente en esos tiempos hacer un dibujo de, digamos, del universo, ¿no? Era algo que escapaba a, digamos, a los conceptos de ese tiempo, pero lo más cercano a un padre, al Padre Celestial, que tiene el control sobre todo lo que existe, era representar al globo terráqueo, ¿no? Así que con solo observar, con detenerte y meditar frente a esa imagen, sin que esto implique idolatría o pensar, como dicen muchos, que en esa imagen está Dios, ¿no? Sino simplemente apreciar la belleza y apreciar el concepto, pues ya tienes bastante en qué pensar y una motivación más para adorar en el día a día, ¿no? Esa imagen que representa al Padre como un sustentador, como la fuente de todo y como aquel que lleva más que al mundo, a los universos en sus manos, por decirlo así en forma figurada. Pero no solamente es cuestión de templos católicos y ni siquiera patrimonio de la cristiandad. Existe, yo también una vez fui a un templo de una religión de origen asiático y bueno, en realidad fui en dos ocasiones, en dos distintas corrientes de pensamiento religioso de Asia, y uno estaba enclavado en un ambiente natural y el otro estaba pues en medio de la parte antigua de la ciudad, por ahí medio escondido también, pero me parecía que eran lugares en donde también daban ganas de adorar a Dios. No estamos aquí poniendo que si el Dios cristiano, que si el Dios de tal o cual religión, sino simplemente que eran lugares hechos con tanto esmero, en los que se plasmó tanta belleza, que la espiritualidad aflora casi de una manera, se puede decir, de lo más natural que puede haber. Entonces, incluso yo he estado en sitios arqueológicos que en ocasiones fueron templos hace ya muchos cientos, incluso más de 1000 años en el pasado, y que me motivaron experiencias espirituales bastante fuertes cuando me concentré a orar, a adorar. Esto me pasó principalmente, por ejemplo, en Wilcahuaín, muchos lo conocerán, que es un sitio arqueológico muy interesante. También hay un video aquí en el canal de la región Ancash, y particularmente en el Templo de las Manos Cruzadas, que es uno de los templos más antiguos del área andina en la región Huánuco. También me ocurrió, y varias veces, y hasta ahora hay gente que va ahí, dejan sus ofrendas y adoran y oran al Dios en el cual crean, en la zona arqueológica de La Palapa, que está en la parte alta del muy conocido y muy mencionado aquí en el canal Cerro Yaya de Chilca. Por supuesto hay personas que hasta ahora también siguen celebrando, por ejemplo, lo que dije lo de ayer, el solsticio en antiguos templos como el templo prehispánico de Pachacamac. Es decir, no se trata, digamos, de ir al templo de una religión en específico o de compartir el dogma o de compartir el rito, sino de acudir a aquellos lugares donde con mente abierta pues podemos encontrar la belleza sin tener de repente esa tirria que muchos desarrollan hacia las religiones evolutivas y dicen no, pero es que eso es algo ya superado. Bueno, no, sino simplemente ver más allá de eso y apreciar la belleza. He conocido incluso gente que ni siquiera cree en Dios, pero les gusta ir a las iglesias porque algo los llama. Sienten que están entrando a un lugar donde los seres humanos de un tiempo pasado dieron lo mejor de sí y empeñaron prácticamente hasta la vida para hacer una belleza perdurable. Y como aquí dice, bueno, el embellecimiento, la belleza, es una de las formas que nos pueden llegar a elevar en lo espiritual hacia la adoración al Padre. Y ya que hablamos de sitios, por ejemplo, prehispánicos, están muchas veces en consonancia con lo natural, ¿no? En medio de campos de cultivo, de bosques, etc. Y ahí uno puede hacer ambas cosas. Admirarse, y ocurre por ejemplo en el caso del Templo de la Palapa de Chilca, que está en lo alto del Cerro Yaya, y de ahí uno va un poquito, unos metros más allá, ve el mar, ve unos atardeceres hermosos, y ahí uno se maravilla tanto ante el hecho de encontrar un sitio de adoración en lo alto de un cerro y también apreciar el propio templo de la creación, sobre todo, como digo, en horas hermosas como el atardecer. Es decir, había en el ser humano hasta no hace tanto tiempo esa sensibilidad para poder compaginar el templo de la creación con el templo que ellos querían crear. Y les doy una anécdota
algo muy interesante hablando de fechas como ahora en el solsticio, que por ejemplo se dice que determinados sitios de adoración antiguos estaban calibrados perfectamente para que pasara un rayo de sol o para que hubiera algún tipo de conjunción que alentaba, digamos, la elevación espiritual en las gentes en fechas como esta. A mí me pasó, y están ustedes viendo también ahora la imagen, en un templo conocido, el del Señor de Cachuy, en Yauyos, hace unos más de 3 años atrás, que yo fui a esa peregrinación, que también el peregrinar es algo presente en todas las culturas, y es, digamos, no solo el hecho de llegar al lugar tenido como sagrado, sino la propia apreciación del templo natural mientras vas en el camino, ¿no? Así sea, digamos, incluso duro ese camino. Cuando yo llegué al templo de Cachuy, justo se estaba celebrando la misa y pasó una cosa bien interesante. Por uno de los, digamos, de las ventanitas que había en la parte alta del templo, entraba precisamente en el momento de la consagración, en la parte principal de la misa, un rayo directo de luz solar que caía exactamente sobre el altar. Bueno, yo no creo en las coincidencias, y mucho menos cuando se trata de sitios de contenido espiritual. Todo eso, como digo, ha sido milimétricamente puesto, y el hecho de que en la fiesta principal, en este caso, como digo, del Señor de Cachuy, ¿no? Que es una advocación cristiana, pero sin duda, como muchos en los Andes, pueden haber tenido también un trasfondo prehispánico. Ha sido pues todo eso calculado para que haya ese efecto, ¿no? Que también te lleva a la adoración porque tiene un significado profundo, que es el de que, pues en este caso sería representar el momento de, como creen los católicos, de la transubstanciación del milagro eucarístico con la luz que llega de lo alto, la presencia del Padre y de Jesús sobre el altar del templo, de la iglesia. Entonces hay toda una serie de cosas, y aunque uno pueda, como digo, no estar de acuerdo con ciertos dogmas de la religión a la cual pertenece ese templo, sí nos puede llevar todo esto a adorar la belleza, ¿no? Adorar la belleza del lugar, la belleza del momento, y a admirar a aquellos seres humanos que quizá con su particular entendimiento de lo que para ellos era lo divino, pusieron todo de sí para construir esos sitios tan bien hechos, digamos, tan hermosos y tan perfectos dentro de lo que podían, con la finalidad de adorar lo mejor que se pueda al Padre de los cielos, o a la forma de entender a la divinidad que ellos tuvieran. Simplemente eso es tanto lo que hay que decir. Ya vamos casi 20 minutos, pero eso es lo que les quisiera decir al final como ya conclusión. Podemos adorar a Dios en todas las acciones buenas que hagamos en la vida, en todos los momentos del día, sean estos favorables o no desde nuestro punto de vista para tener ganas de adorar. Pero como dice incluso una canción católica, me acuerdo de los tiempos en los que yo estaba en un grupo católico, hay 1000 motivos para alabar al Señor, ¿no? Simplemente es cuestión de encontrarlos. Y puede ser que ahora no nos dejen por una u otra razón salir, acudir a los bosques, acudir a ver el mar y maravillarnos en ese momento de maravillarse, de adorar al Padre, pero siempre hay algún lugar cercano al que podamos acudir, o incluso un rincón de nuestra casa puede estar habilitado con alguna pintura inspiradora, con algunos buenos libros que motiven a nuestro entendimiento, en fin, y podemos adorar más efectivamente al Padre de los cielos. Bueno, esta es una reflexión, como digo, al día siguiente del solsticio, una fecha muy simbólica. Les mando un gran abrazo y, bueno, que tengan una buena semana en la medida de lo posible. Nos estamos viendo.